Radio de Mayuca presentamos nuestra sección Es Tiempo de Cultura, donde conversamos con diversos integrantes del mundo de la difusión cultural, poetas o escritores, artistas, Sanchos o Quijotes. Amigos de Radio Mamayuca, estamos con Montserrat Martorell, reconocida escritora y además profesora, haces talleres. ¿Cómo estás, Montserrat? Hola, Guille, muchas gracias por invitarme, feliz de estar acá conversando contigo. No, gracias a ti, gracias a ti. Esta segunda vez que conversamos con Montserrat, la primera vez hablamos de su rol de entrevistadora en el programa Esta Boca es Mía, que se puede ver por el canal El Periodista TV en YouTube, y también hablamos de su rol de escritora. Y esta vez vamos a conversar de tus cursos, de tus talleres. ¿Cómo es eso, Montserrat? ¿Nos hablas de tus cursos y talleres? Sí, bueno, yo soy profesora a tiempo completo de lunes a sábado y siempre digo que mi vida se divide un poco en eso. Hago clases de lunes a sábado en la universidad, en pregrado y en posgrado, y hago talleres literarios de lunes a viernes. Hago hace 5 años talleres literarios. Para mí es un lugar de mucho encuentro. La literatura es un espacio de soledad, de tiempo individual, de horas que uno invierte en su propia lectura, en su propia escritura. Y a mí me persigue esa máxima que leí alguna vez que decía que si uno se llena de sí mismo se vuelve loco, pero que si se llena de literatura se vuelve escritor. Mira, Y los talleres literarios es un poco eso, es para encontrarte con un otro, para que un otro sea capaz de decir en voz alta qué cosas piensa sobre tus textos, de criticar, de iluminar, de decir cuáles son las zonas más oscuras, de qué sirve, de qué no sirve, todo siempre muy subjetivo y de mucho respeto. En mis talleres hay mucho respeto, hay mucha amistad también. Como te decía, hay gente que lleva años conmigo, tengo 3 talleres privados. Los lunes, que es el taller de escritura de mujeres, que leemos una novela a la semana y escribimos un texto. Los martes, el taller de cuentos, que se lee un cuento y además se escribe un cuento. Y el miércoles, taller de escritura creativa, que cada cierto tiempo, cada 2 semanas, bueno, siempre les estoy mandando libros, textos vinculados a la literatura, pero que es el menos exigente en cuanto a la lectura porque están más abocados a escribir, pero siempre están leyendo cada 3 semanas un libro, pero no es así como los otros, que son periódicos. Va mezclando escritura y lectura, ¿sí? Claro, con los 3 hago eso, pero los lunes y martes sí o sí tienen que llegar con la tarea leída, y los miércoles a veces no tienen tarea, solamente tarea de escritura, eso siempre, los 3, lunes, martes y miércoles. Y después hago otros talleres que me contratan, talleres que invento yo, por ejemplo, ahora hace poco hice un taller de novela corta para talleres de bolsillo, que lo inventé y estaba feliz porque, imagínate, llegaron casi 70 personas. O también hago talleres para casa contada, vinculado con la literatura y la mujer también, donde analizamos textos de escritoras, de la Marta Brunet, de la Silvina Ocampo, de la Virginia Woolf, Simone de Beauvoir, Guadalupe Nettel, Toni Morrison, en fin, Margaret Atwood. Te podría dar una lista enorme de escritoras. Sí, y lo entretenido de los talleres es que la gente lleva harto tiempo, entonces tengo un grupo de WhatsApp donde además están, bueno, uno individual de cada uno, pero además tengo uno que se llama Las 3 secciones, que están todos los alumnos y alumnas de lunes, martes y miércoles, entonces siempre los invito a mi casa, hacemos encuentros, juntas, tertulias, nos juntamos a leer, a cantar, a recitar, en fin, como se ha generado algo muy bonito en torno a personas, en torno a la literatura de personas que vienen de mundos muy distintos y que sin embargo se encuentran a través de la palabra. Bueno, así es la sociedad. Justamente quiero llevar a ese, escuchando atentamente, además sintiendo toda la energía que tiene Montserrat, ¿cómo son los diálogos y las reflexiones que se producen? Me imaginé una sociedad ideal donde hay capacidad para el diálogo y la reflexión. ¿Cómo es eso en estos grupos de taller? Sí, es que es muy bonito todo lo que pasa en este grupo, porque sí, se da eso que yo intento que sepan que no solamente uno va a un taller para que lo lean,
para uno leer. Uno va a un taller también para escuchar, para quedarse callado, para aprender a evitar el silencio y para ver qué está haciendo el otro, porque de repente algo que tú le dices a la otra persona finalmente termina siendo como un espejo de ti mismo. Entonces yo te diría que son espacios que son muy terapéuticos, de mucho aprendizaje. El aprendizaje mío, el que yo recibo de ellos y de ellas, es tremendo. O sea, yo aprendo cada día, además que aprovecho de meter lecturas que yo tengo pendientes. Entonces es como me doy más tarea, porque elijo libros precisamente que yo hace tiempo quería leer, entonces así aprovecho y voy estudiando también. Y Ya, pero, aparte, imagínate lo que los lunes llevamos 2 años, casi 2 años, con un grupo de los lunes que leemos una novela a la semana. El otro día alguien hizo la lista y era impresionante, o sea, casi 2 años leyendo una novela a la semana, chuta, tremendo, sí, un ejercicio de mucha exigencia. son casi 100 novelas. Oye, pero ¿sientes que logran el diálogo, la reflexión? ¿Hay tolerancia en los grupos? ¿Se da ese espacio? Mucho, mucho. Hay mucho respeto, hay mucha generosidad, hay mucho de darle el tiempo a otra persona. O sea, yo creo que es lo que me dijo una vez la Rosabetti Muñoz, que fue a uno de mis talleres, y me dijo, yo creo que pertenecer hoy es una gran palabra. Y en mis talleres pasa eso, en mis talleres la gente se encuentra, la gente conoce a personas que de ninguna manera podría conocer si no es a través de este ejercicio literario. Y siempre, siempre con mucha apertura, con mucho cariño, yo te diría que es un acto de amor, y bueno, entre ellos mismos se han hecho amigos, amigas, yo misma, alumnos míos que siguen siendo mis alumnos después de 2 años, yo los considero de mis grupos íntimos también. Mm. Entonces, de hecho, me voy de vacaciones con un grupo, nos vamos Bueno. a la playa, hacemos paseos, vamos al museo, salimos a comer. Hay una cosa bien bonita porque además que es transversal, es decir, personas muy distintas que tienen esta vocación y este amor por la palabra escrita, por la palabra hablada, y que además que hacen oficios, que tienen distintos oficios, y que sin embargo hay algo ahí en la escritura que nos une a todos y todas. Mm. Porque, ¿sabes qué pasa? Voy a salir un poquito del tema de la literatura, pero cuando uno ve a la sociedad chilena o sabe de otras sociedades que están tan divididas, que hay poco diálogo, que hay poca reflexión, yo te pregunto, ¿cuáles serían los ingredientes que faltan para que en las sociedades reine la reflexión y el diálogo? Mm. Yo creo que sentarse a escuchar al otro como un legítimo otro, como lo que decía Humberto Maturana, aceptar al otro como un legítimo otro y ser capaz que, bueno, que uno nunca está solo, que uno tiene sus referentes, que uno tiene su historia, sus mochilas, sus fantasmas, pero que cuando nos encontramos y hay esta conexión, hay esta comunicación, pero esta comunicación generosa. O sea, Lacan, por ejemplo, el otro día estaba leyendo que Lacan decía que lo más generoso que le podía dar un ser a otro ser era su atención. Y yo siento cuando veo, porque los 3 talleres los hacemos virtuales, y todos los talleres literarios que yo hago son virtuales porque los hacía presenciales, pero con la pandemia se convirtieron al modo online, y bueno, no me salí de ahí porque además llegan personas de todas partes, de todo Chile, de todas las regiones, de diferentes partes del mundo, y me parece como súper bonito esa dinámica que se da. Entonces, cuando yo los miro por la pantalla y veo cómo le ponen atención al texto de un otro, no están ahí solamente para ir a leer. Entonces, yo diría que la capacidad de sentarse a escuchar, a conversar, a tener reflexión, pensamiento crítico, intentar ser una buena persona también. Me imagino que cuando das la opinión al otro, una opinión que el otro también sienta que es constructiva y que no es opuesta a eso, digamos. A mí me parece que eso es básico, que uno sienta que lo que está recibiendo no es una crítica, sino que es un aporte. Sí, sí, yo soy súper clara en eso y como que es la regla de mis talleres. Yo creo que uno tiene que ser capaz, siempre, siempre los textos tienen lugares por los cuales uno puede encontrar la luz. Entonces tiene que detenerse y decir cuando las cosas están bien y bueno, y de qué manera, la pregunta que nos tenemos que hacer siempre, de qué manera dialogo con mi texto y de qué manera que puedo mejorar, pero siempre, o sea, cuando empecé mis talleres era como mi máxima, y cuando llega alguien nuevo y le cuento respecto al taller, le digo, siempre las dinámicas son con mucho respeto,
con mucha comprensión, de hacer que el texto sea lo mejor que pueda ser. Porque para eso está uno en un taller, también uno está en un taller porque quiere ser un mejor escritor, o porque está buscando su voz narrativa, su voz literaria, porque quiere pertenecer a una comunidad donde se hable de literatura permanentemente. En estos grupos de WhatsApp que tengo, hablamos permanentemente de literatura, estamos comentando los libros que leemos, alguien se compra un libro, lo manda, hace una reseña, discutimos por determinados autores, es decir, es como un mundo destinado un tiempo bastante sagrado dedicado a la literatura. Montserrat, el tercero de tus talleres habla de la creatividad. A mí ese verbo, el verbo crear, ¿sí? me causa, lo veo mágico, sublime. ¿Cómo manejáis la creación en este espacio de tus talleres? Bueno, yo creo que la creatividad es lo primero, como es lo que decía Borges, que yo siempre digo, como la imaginación está hecha de convenciones de la memoria y si yo no tuviera memoria no podría imaginar. E imaginar tiene que ver con eso, con la capacidad que tenemos de crear, de inventarnos, de delirar, de distorsionar, de transformar. Y cada semana yo me imagino y creo un ejercicio de escritura creativa. Imagínate, llevo 5 años haciendo talleres literarios, dando pies forzados semana a semana, y se me ocurren de cualquier lado, de repente de una frase que leí, de una canción que escuché, de algo que inventé, de una historia que me apareció en la cabeza, y a partir de esa línea, bueno, ellos empiezan a crear y empiezan a construir, entonces toda la creatividad está ahí, está como en el ambiente, y hay algo muy poético en los talleres que hago, como la gente que está ahí tiene muchas inclinaciones, mucha sensibilidad, y no solo para la literatura, para el arte en general. Ahora está re bonito, pero hay como un rayo misterioso, hay un segundo que es como un velo muy, muy, muy tenue que uno atraviesa cuando crea. ¿Se aprende a crear? ¿Qué crees tú? ¿O tengo que tener las condiciones en el entorno para poder crear? Hay gente que se va a crear mirando el mar, otros se van arriba a la cordillera. Hay gente que es más creadora que otra por naturaleza. ¿Cómo ves eso? Yo creo que hay algo ahí como de persistencia también. O sea, a mí me pasó cuando yo hice un máster en escritura creativa en la Universidad Complutense de Madrid, y que todos los martes, me acuerdo, tenía clases de lunes a viernes, pero había un curso como de escritura creativa que era todos los martes de 6 a 9, de 7 a 9 o de 3 a 6, ya ni me acuerdo. De 3 a 6 parece que era. Y ahí el profesor nos hacía ejercicios permanentemente, y al principio yo veía cómo a la gente le costaba crear a partir de ese pie forzado, y después ya fluían, y estoy hablando de que teníamos que escribir textos en 15 minutos, o sea, 15 minutos, escribirlo, leerlo en voz alta y aceptar las críticas del resto, que esa fue como mi aproximación más grande a los talleres literarios, o sea, durante 2 años, porque en el fondo este programa de la universidad se construyó para esta profesionalización de los talleres literarios, en el fondo como algo que ya existía, pero llevarlo a un grado académico también y mezclar mucha teoría con práctica. Entonces, yo te diría que se puede aprender, pero se necesita darle mucho tiempo y mucho amor, como a las cosas que valen la pena. No queda otra, o sea, es muy difícil que la inspiración te llegue si no te estás haciendo cargo de ella. Claro, ¿dónde llega la inspiración? Pues hay gente que se sienta en un escritorio y cumple un horario, están 6, 7 horas escribiendo, y hay otros que no lo hacen, y este rayo misterioso les llega igual. ¿Tú crees que el escritor o el artista tiene que estar en las zonas de confort, o necesariamente tiene que estar como afuera, en la zona casi como del hambre, no literario? ¿Influye eso? Porque está lleno la literatura de ejemplos de gente que se volvió más outsider y pudo crear o hacer cosas bellas. ¿Desde el confort también se puede crear? Sí, totalmente. Lo que pasa es que las circunstancias es imposible como despojarte de tus circunstancias y que eso no influya en tu narrativa. Pero viendo, por ejemplo, y no sé, yo he estudiado mucho la literatura de las grandes escritoras. En general me encuentro con tragedias, con desastres, con lo terrible, con lo oscuro. Y claro, ahí hay toda una zona misteriosa en la que uno podría vincular locura, creatividad,
pero es lo que decía la Virginia Woolf en Una habitación propia, que hubiéramos escrito las mujeres si no hubiéramos tenido que estar luchando con estos demonios o con el miedo a la familia, al padre, a la pareja, a la sexualidad, al erotismo, a las libertades, en fin. Yo creo que lamentablemente muchos escritores se fueron volviendo locos porque nacieron en épocas que eran muy incomprendidos, muchas de sus emociones, de sus pulsiones, y que probablemente hoy, de haber vivido en este tiempo o en otro tiempo más libre, nos hubieran seguido sorprendiendo con sus genialidades y quizás con qué otras cosas más luminosas. Imagínate una Silvia Plath, por ejemplo, que se suicida a los 36 años, que escribe desde el lado oscuro, o la Alejandra Pizarnik, perdón, la Silvia Plath a los 26 años, sí. No sé si los 26 o 36, pero la Alejandra Pizarnik a los 36, y lo mismo. O sea, como ayer estaba leyendo todos sus diarios y las cartas que tenía con su psicoanalista, y claro, son impresionantes como lo que nos dejaron esas mujeres, pero ¿cuánto más nos Disculpa, habrían dejado? lo que estabas leyendo era lo de Alejandra Pizarnik, lo último. Ayer sí estaba leyendo las cartas, que es toda la correspondencia Sí. que juntó la hija de su psicoanalista. Entonces, cuando ella se fue a vivir a Francia, estaban permanentemente en contacto y tremendo. O sea, te muestra todo, te muestra como su fragilidad, su miedo a la muerte, su miedo a sí misma. O sea, la cantidad de energía llevada a eso, cuando muchas veces uno dice, bueno, pero la luz, la luz, la luz, ¿dónde está? Y yo creo que en su literatura hay mucha luz, pero el problema es que, bueno, nos quedamos con una escritora que nunca se llega a convertir en alguien mayor. Su psicoanalista se llamaba León Ostrov, también ahí para que lo tengan anotado. Oye, ¿es cierto que hay una cantidad no menor de escritos de Alejandra Pizarnik en una universidad, no sé si norteamericana o inglesa, que es desconocida y que podría dar algunos giros a la interpretación de su obra? ¿Sabes algo de eso? Chuta, desconozco completamente. Desconozco esa información. Bueno, esa información hasta donde yo la Pero tengo es así, probablemente hay digamos. cosas desconocidas y permanentemente están saliendo cosas, pero no. Oye, la Silvia Plath murió a los 30 años, se suicidó a los 30 años, y la Alejandra Pizarnik sí tenía razón, yo a los 36. Pero no, esa información que me cuentas que está rescatada, probablemente tienen que haber muchas cosas que vamos a ir descubriendo a poco. Pero yo creo que la literatura de ella es increíble, es impresionante, es intensa, es dramática, aparte te muestra un poco como este universo bipolar que habitaba en su cabeza, pero también es muy fuerte la experiencia de leer a la Alejandra Pizarnik. ¿Es una referente para ti? Sí, totalmente, ella y muchas, la María Luisa Bombal, la Teresa Wilms, la Marta Brunet, Gabriela Mistral, Estela Díaz Barín, Alfonsina Storni, la Emily Dickinson, la Cristina Peri Rossi, que ahora me raya la cabeza y que estoy muy obsesionada leyéndola todos los días. Hay una cantidad de escritoras que a mí que siempre estoy buscando, además, siempre estoy buscando qué cosas nuevas leer, qué cosas no he leído, qué cosas quiero como seguir aprendiendo de una determinada autora. Así que sí, es un referente cómo trata la palabra, Montserrat, cómo se vincula con el poema. ¿cuál crees que son los, ya que hablaste de Gabriela Mistral y bueno, somos una radio de la cuarta, del Valle del Elqui en realidad, ¿cuál crees que son el motor o los motores de la escritura de Gabriela Mistral? Uy, a mí me parece que es una poeta enorme, una poeta que además va muy en sintonía con los tiempos que vivimos, una poeta que ha envejecido muy bien, a diferencia de muchos otros poetas que uno los mira y que sabe que uno los empieza a leer con más perspectiva de género y se van cayendo. Son de su época, son de su tiempo. La Gabriela Mistral es atemporal. Es una escritora que es capaz de nombrar y de rebautizar zonas silenciosas, ponerle nombre al ser mujer, al erotismo, a la educación, a la política. Incluso ella meditaba también. Yo leí el año pasado un libro de ella así como impresionante que publicó La Pollera, que se llama Toda culpa es un misterio, que es una recopilación que hizo el escritor, el poeta Diego del Pozo, y ahí tú vas aprendiendo cómo esta mujer de fines del 1800 se fue convirtiendo en poeta a partir de su contacto con la Biblia. O sea, su abuela, que ella dice que fue la persona más importante,
le hacía repetir y repetir la Biblia, leerla en voz alta, y ella dice que a partir de esas repeticiones que ella leía como de una manera muy inconsciente, se fue transformando en una poeta. O sea, decía, yo repetía y repetía sin saber que esas eran mis primeras aproximaciones a la poesía y a la manera de ir nombrando. Entonces, para mí una mujer tremenda, además que viniendo de donde venía en esos años, en esa época, me refiero como a su lugar, como el mundo más rural, en Vicuña, cómo habrá sido Vicuña a fines de 1800, siendo profesora, y cómo termina y cómo finalmente se revela frente a la sociedad de su época siendo poeta, teniendo una voz súper polémica para muchos, muy fuerte poéticamente. Era muy amiga de la Marta Brunet, de hecho, no teniendo hijos, no casándose, siendo lesbiana, teniendo una relación durante muchos años con alguien como la Doris Dana, viviendo en Estados Unidos. Entonces, todas esas cosas te habla de una mujer, yo creo que traspasó su tiempo, de una inteligencia notable, y que sus poemas nos van a seguir conmoviendo, sacudiendo durante mucho tiempo más. Para mí es la piedra angular donde descansa toda la poesía de nuestro país, de Latinoamérica y del mundo. Oye, Monse, de verdad, muchas gracias. Partimos hablando de tus talleres, de tus cursos, hablamos de la creatividad y terminamos hablando de la Gabriela Mistral. ¿Y sabes con qué me quiero quedar? Con un tema que me da vuelta a mí, que es la búsqueda de la atemporalidad, porque hay gente que es contemporáneo y que son brillantes, que después de cierto tiempo se desvanecen con el tiempo, la memoria se olvida de ellos. Pero hay gente que tiene esa característica en el arte y bueno, y en otras cosas, que son atemporales, es decir, que pasa el tiempo y siempre caen bien, siempre lo que, en este caso la Gabriela siempre es actual. Es como raro, pero es así. Y entiendo que son los grandes artistas los que logran eso, ¿no? Sí, totalmente. Y de hecho, ahora estaba leyendo un libro de la Virginia Woolf que se llama Genio y Tinta, y la Virginia Woolf decía que para que un libro viva debe tener la capacidad de mutar conforme cambiamos nosotros. ¡Wow! Y yo creo que eso es, ahí está ¡Qué todo, ahí loco! está la respuesta. Y esta idea de que en el fondo como la literatura, la buena literatura se va rehaciendo permanentemente en tu vida, en tus recuerdos, y no te deja tranquila, y pasa el tiempo y tú te acuerdas del árbol de la Bombal, o te acuerdas de Piedra Callada de la Marta Brunet, o del diario de Porfiria Bernal de Silvina Ocampo, y están ahí como que te sacuden permanentemente. Oye, una última pregunta. Virginia Woolf es inglesa, ¿sí? Exactamente. ¿Tú la lees en español o en inglés? Yo la leo en castellano, sí. Ya, ¿tienes alguna sensación de que las traducciones de Virginia Woolf en español no son suficientes? ¿Es así? Es que, ¿sabes qué, Guille? ¿Que es una escritora que hay que leer en el idioma, en este caso en inglés? Bueno, yo tenía un profesor en España que nos decía que deberíamos aprender siempre el idioma de nuestros escritores favoritos para leerlo en el original, y probablemente no vaya a haber comparación. Pero, por ejemplo, yo tengo un libro de la Virginia Woolf, que es Una habitación propia, que fue traducida por Jorge Luis Borges. Entonces, la traducción es preciosa. Y siempre me fijo harto en las traducciones también. Lumen, por ejemplo, tiene muy buenos traductores. Sí. Uno puede leer una poesía increíble. Lan Carson, por ejemplo, la misma Verónica Sondek ha traducido a Lan Carson. Entonces, es verdad, porque traducir es un arte, es un ejercicio permanente. Sí, pero hay un dicho que dice traductores, traidores, ¿no? Algo así. ¿Lo has escuchado? No, no lo he escuchado. ¿Y qué decía, que eran traidores? Un traductor es un traidor porque al final se mete entre medio, así lo siento yo. Entonces, sí, bueno. En algún alguien me dijo, ojo, que la Virginia Woolf, porque cuando yo la leía, cuando la leo cada tanto, tengo esa sensación, yo decía, debe ser una sensación, porque yo soy un profano en la literatura, entonces, chuta, como que esto no me calza. Y alguien me dice, no, mira, yo estoy de acuerdo con lo que tú dices, pero hay escritores que yo siento que es necesario leerlos en el idioma original, así lo creo yo. O sea, si uno pudiera hacerlo, yo creo que tiene que hacerlo. Y probablemente leer a Murakami en japonés es otra experiencia que leerla con el traductor. Pero bueno, menos mal que hoy el ejercicio de la traducción, yo creo que hay muy buenos traductores, que las editoriales se han dado cuenta de lo importante que es eso. Yo me acuerdo alguna vez haber leído Alfaro de la Virginia Woolf con una muy mala traducción, La carretera de McCarthy también muy mala traducción, Bukowski también,
no era para nada recomendada. Pero por eso hay que buscar buenas ediciones también o aprender el idioma original. Oye, un abrazo enorme, te agradezco mucho tu tiempo con Radio Mamayuca. ¿Te gustaría agregar algo? Que gracias, Guille, gracias por esta conversación y gracias a todos y todas las auditores de Radio Mamayuca. Un abrazo al Valle del Elqui, que es un lugar tan especial, tan mágico. Les mando un abrazo y que tengan un muy bonito año. Un abrazo, Montserrat, que estés muy bien, muchas gracias. Gracias.